se puede afirmar sobre los triángulos ABC y DEF? Son semejantes, es decir, sus ángulos son iguales y sus lados proporcionales. ¿Entre qué números se encuentra la razón OD partido en OC cuando D está entre O y C? Se encuentran entre el intervalo 0 y 1. ¿Cómo se puede expresar el intervalo donde la razón OD partido en OC cuando D está en la prolongación de OC? Se puede expresar desde el 1 hasta el infinito positivo. ¿En qué rango numérico se encuentran las razones cuando triángulo FED se ubica entre el punto O y el triángulo ABC? El rango numérico se encuentra entre 0 y 1. ¿Qué valor numérico toman las razones cuando triángulo ABC y GFE se superponen? El valor numérico que toman las razones es 1. ¿En qué rango numérico se encuentran las razones cuando triángulo FED se ubica en la prolongación de OC? Se encuentran del 1 al infinito positivo. ¿Qué se puede afirmar sobre el triángulo ABC y FED cuando las razones definidas toman menor que 1? El triángulo FED se reduce tomando los mismos ángulos y las mismas proporcionalidades del triángulo ABC. ¿Qué se puede afirmar sobre el triángulo ABC y GFE cuando las razones definidas toman el igual que 1? Los triángulos serán semejantes teniendo igual forma y tamaño. ¿Qué se puede afirmar sobre el triángulo ABC y FED cuando las razones definidas toman mayor que 1? El triángulo FED se amplía manteniendo igual proporcionalidades y ángulos que el triángulo ABC. Utiliza los conectores si y entonces. Si la razón entre dos triángulos semejantes es menos que 1, entonces una de las dos figuras será de menor tamaño manteniendo sus proporcionalidades y los ángulos. Si la razón entre dos triángulos semejantes toman el igual a 1, entonces las dos figuras serán de igual tamaño manteniendo sus mismas proporcionalidades y mismos ángulos. Si la razón entre dos triángulos semejantes toman el valor mayor que 1, entonces una de las dos figuras será de mayor tamaño manteniendo sus proporcionalidades y los ángulos. ¿Qué se puede afirmar sobre el triángulo ODF y el triángulo OCA? Justifica. Se puede afirmar que los triángulos son semejantes porque tienen la misma forma, sus ángulos respectivos son iguales y sus lados proporcionales. ¿Qué se puede afirmar sobre el triángulo ODE y triángulo OCB? Justifica. Se puede afirmar que los triángulos son semejantes porque tienen la misma forma, sus ángulos respectivos son iguales y sus lados proporcionales. ¿Qué se puede afirmar sobre el triángulo OEF y OBA? Justifica. Se puede afirmar que los triángulos son semejantes porque tienen la misma forma, sus ángulos respectivos son iguales y sus lados proporcionales. ¿Qué se puede señalar acerca de la semejanza de triángulos? Se puede señalar que sin importar dónde se mueva el punto O, los triángulos siempre serán semejantes. Nuevamente, ¿qué puede señalar acerca de la semejanza de triángulos? Se puede ver gráficamente que todos los triángulos son semejantes.